Más de un lector de Así Prensa, y uno de ellos muy recientemente, me ha preguntado sobre cuál es el impacto real de las películas o los videojuegos de violencia en los jóvenes. No solamente en los jóvenes, los adolescentes o también los adultos que juegan muchos de estos juegos, porque algunos piensan que debe tener algún efecto eh, catastrófico, viendo en el caso de las películas o participando en el caso de los videojuegos de auténticos hechos de violencia, cada vez más realistas y cada vez más sanguinarios, ¿no? Porque la tecnología y la imaginación se han ido combinando para hacerlos cada vez más feroces. Y en esta situación no faltan quienes piensan que, especialmente los que son cultores de las películas o que son seguidores, voy a decir, habituales, para no decir adictos, que los hay, pero en general seguidores habituales de los videojuegos violentos. Piensan que es en realidad un entretenimiento que lo juego, veo pues matanzas que yo sé que son simplemente puro teatro y ketchup o pintura, ¿no? Y que en realidad nadie está siendo matado, todo es ficticio. La realidad no es ninguno de los extremos, pero sí está demostrado que tiene efectos auténticos. Y esto a partir de investigaciones que se han hecho en distintas universidades, últimamente en UPenn, la famosa Universidad de Pensilvania, donde se han hecho entre los mejores estudios psicosociológicos, ¿no? De la manera como se conducen especialmente adolescentes y jóvenes. En general, es irreal pensar que imágenes violentas, constantemente repetidas ante los ojos de la persona e impresionándolo emocionalmente, porque producen un estímulo emocional, si no produjera un estímulo emocional, si fuera un acto puramente racional, como resolver una operación matemática, no sería un juego, no estarían pegados a la pantalla de la película o pegados a la pantalla del videojuego. Es absurdo pensar que eso no va a tener ninguna consecuencia. Por otro lado, también es catastrofista y causalista creer que todos los que juegan esos juegos van a terminar siendo asesinos en serie. Y que la razón por la cual existió un asesino en Columbine o el asesino de los disparos de el teatro en Aurora, en Colorado, o en distintos sitios, eran en realidad jugadores de videojuego y por eso se convirtieron en seres violentos. No es así, no existe esa causalidad. Pero el estudio de la Universidad de UPenn descubrió, después de examinar a los jóvenes, de haber puesto una cantidad enorme de jóvenes a jugar, hicieron dos pruebas, una de corto plazo y otra de largo plazo. En la prueba de largo plazo siguieron a jugadores de videojuegos violentos por un espacio largo de más de un año y descubrieron que, como consecuencia del estímulo de participar en juegos altamente violentos que replicaban situaciones de muertes reales, de guerra, de disparos, de tiroteos, de asesinatos, etc., estas personas, con el paso del tiempo, mostraban una mayor indiferencia frente a noticias o hechos reales de violencia. Es decir,
después de un tiempo prolongado de exposición a mensajes violentos, lo que había sucedido no es necesariamente una tendencia a ser violentos ellos mismos, que puede suceder, combinado con otras causas, ciertamente puede suceder, sino que existía una cierta indiferencia frente a la violencia. Y como saben ustedes, una de las principales causas de la violencia es cuando no solamente existe una persona dispuesta a cometer actos violentos, sino cuando existen personas dispuestas a tolerarlo. Es decir, personas que no se horrorizan, que no reaccionan, que no se chocan y que no dicen, basta, esto no va a seguir continuando. Entonces, comparadas con personas que no han jugado videojuegos después de un tiempo prolongado, las noticias, las imágenes televisivas de noticias auténticas, de acontecimientos auténticos, de violencia, ya sea de crimen o de guerra, tenían un impacto distinto entre quienes habían participado en los videojuegos violentos, que prácticamente tenían una reacción muy baja, y por otro lado, también una reacción mucho más alta entre quienes tenían una vida normal sin videojuegos. La segunda prueba fue una prueba de corto plazo y fue una prueba bastante ingeniosa y muy sencilla. A los jugadores de videojuegos o a jóvenes que, digamos, están familiarizados con un videojuego, se los sentó en un escritorio y se les presentó un número de fotografías de rostros humanos con expresiones más o menos evidentes. Entonces, lo que tenía que hacer cada uno de estos jóvenes es describir qué sentimiento estaba reflejando el rostro de las personas. Y no eran rostros enigmáticos o extraños, eran rostros relativamente sencillos. Un rostro con una gran sonrisa, era fácil decir alegría. Un rostro con una persona con la boca en círculo y los ojos abiertos ampliamente, lógico que era sorpresa. Una fotografía de una persona con el ceño muy fruncido y los ojos entrecerrados e intensos, con los labios delgados y tensos, es obvio que era rabia o ira, y así sucesivamente. Los jóvenes pudieron identificar con casi total perfección, unos números muy altos, más del 90%, identificar los distintos sentimientos relacionados a las fotos de estas personas. Luego se hizo que estos jóvenes jugaran media hora de videojuegos. Y después de media hora, solo media hora, les presentaron otras fotos de rostros humanos con sentimientos igualmente evidentes. No, nada extraño. Y la capacidad de identificar los sentimientos en los rostros humanos se habría reducido a menos de la mitad. Es decir, los jóvenes acertaban acerca del 40%, nada más. Más de la mitad no sabían qué sentimientos tenían en el rostro, a pesar de que sentimientos de sorpresa o de ira o de tristeza o de alegría o de picardía eran evidentes. ¿Qué concluye el estudio? Que la participación en videojuegos violentos en muy poco tiempo desensibiliza a la persona y la hace incapaz de poder percibir los sentimientos y los estados de ánimo de otras personas. Y esta incapacidad se puede prolongar hasta por una hora, es decir, le toma al joven recuperarse como una hora para poder luego otra vez poder distinguir
sentimientos relacionados con rostros. ¿Cuál es la conclusión del estudio? Los juegos violentos tienen un efecto de corto plazo inmediato, que es desensibilizar a las personas frente a los sentimientos de los otros, reduciendo la capacidad de empatía y en consecuencia la capacidad de comunicación. Porque nosotros sabemos que cuando una persona está alegre le vamos a hablar de una manera, si está triste le vamos a hablar de otra manera, si está enojada la vamos a hablar de otra manera. Pero si no hay capacidad de percibir cuál es el estado de ánimo de la persona, lo más probable es que la comunicación sea inoportuna y desafortunada. Y por otro lado, hay un efecto de largo plazo que es una desensibilización frente a los actos de violencia. En consecuencia, ya no estamos aquí hablando de un tema puramente religioso, estamos viendo que investigaciones bien hechas demuestran lo que cualquiera de nosotros sabría por sentido común. La violencia, aunque sea en forma de juego, jamás va a tener efectos positivos en las personas. Que tengas un buen día.